Ok, hoy es 3 de junio del 2021. Para nosotros esta es la lección número 30 ya de el primer semestre de 2021, el curso de elementos activos, donde seguimos viendo pues el transistor MOSFET. La lección pasada estábamos viendo algunas características del MOSFET no ideal, o sea, apartándonos de las idealizaciones, entonces estamos viendo algunas características de él y terminamos justamente en este caso, estábamos viendo un ejemplo y llegamos justamente a este punto, donde estábamos pues, revisando al dispositivo, ¿verdad? Y estamos haciendo un ejemplo de modulación de largo de canal. Este sí lo finalizamos, todo bien ahí, digamos, por ejemplo. Esto fue y está en el video anterior. ¿Qué nos faltó por ver por ahí? Ver algunos detallitos ahí como más puntuales, que ya lo había mencionado, pero en realidad no lo había visto con detalle del efecto sustrato. Que es el efecto de la tensión del sustrato en el funcionamiento del transistor. Usualmente, usualmente la mayoría de dispositivos tienen el source cortocircuitado al sustrato ahí. Y cuando eso ocurre, digamos, es todo como lo hemos visto. Sin embargo, bueno, y ahí simplemente la tensión de threshold sigue siendo tensión de threshold y ya, nada más. No hay nada del otro mundo y ahí, justo en la tensión de threshold, se forma el canal. Tenemos la formación aquí del canal en este punto, y tenemos conducción. Entonces, a partir de ahí empieza a crecer la corriente, perdón, empieza a correr la corriente con la tensión gate source, ¿verdad? Y bueno, también con la tensión drain source, ¿verdad? Y es donde tenemos ese funcionamiento. Ahora, se puede modificar un poquito si uno aplica una tensión diferente aquí, pues puede controlar, básicamente lo que puede controlar es la tensión de threshold del, del transistor. Entonces, uno ve que si uno aplica, por ejemplo, una tensión BS es aquí, ¿verdad? El B de body, el cuerpo del transistor al sustrato. Si uno aplica una tensión positiva ahí, las cargas positivas que se agregan aquí, pues empiezan a atraer electrones del canal y lo debilitan un poquito. Al final de cuentas lo van a debilitar un poquito. Si no existe una tensión ahí, digamos, si es cero, el canal se forma simplemente a la tensión especificada por el fabricante como V threshold, pero si no, pues se modifica un poquito. Entonces, se reducen las cargas negativas en la zona, en el canal, básicamente, por lo que les decía, ¿verdad? Cargas positivas aquí, toma estos electrones y empieza a atraerlos. Y entre mayor sea la tensión que está acá, más cargas extraigo del canal y lo debilito un poco. Entonces, eso es un efecto que se da ahí. Por lo tanto, va a disminuir la cantidad de carga positiva en el gate necesaria para lograr que las cargas sean iguales, ¿verdad? Porque el gate lo que hace es eso, ¿verdad? El gate lo que hace es, por lo menos en el modelo del NMOS, que es el que hemos estado viendo como referencia, le aplicamos una tensión ahí, ¿verdad? Y entonces se debilita eso que está ahí. Al hacerse esa debilitación, entonces lo que va a ocurrir es que una tensión del sustrato al source, ¿verdad? O en inglés el body, mayor que cero, hace que esa tensión de threshold baje. ¿Por qué? Porque es un efecto, debilito la barrera, por así decirlo, que se trata de romper con esto. Entonces, esa tensión baja. Por lo tanto, digamos, si le damos vuelta a eso, que estamos hablando de una tensión positiva acá,
respecto a este punto, ¿verdad? Entonces, si le doy vuelta al asunto, ¿verdad? Y más bien lo veo como la tensión con esta otra polaridad, la invierto, entonces la tensión es de threshold sube. Y eso es una característica muy importante. Esa tensión de umbral o de threshold está definida de esta manera, donde este es el valor especificado por el fabricante, el V threshold sub 0, por así decirlo, ¿verdad? Y tenemos dos elementos más que se hacen presente cuando el sustrato no está conectado a tierra. Entonces, bueno, ahí tenemos esta, ¿verdad? Sin efecto sustrato. Esto es, como les digo, es lo que especifica el fabricante. El fabricante me dice de cuánto es esta tensión. Y tenemos el coeficiente del sustrato, que es lo que se llama el efecto de cuerpo. El coeficiente de sustrato, esto ya por ahí en algún momento lo habíamos mencionado, ¿verdad? Ese gamma que está ahí. Y lo que ocurre es que entonces se da un movimiento de las curvas que tenemos ahí. Véanse acá, más o menos aquí podemos ver los diferentes valores de umbral o de threshold, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el V threshold 1, V threshold, llamarle 2 nada más y V threshold 3, simplemente. Entonces, vean cómo son las curvas para diferentes tensiones, en este caso especificadas como sustrato, source o fuente sustrato, ¿verdad? Fuente sustrato. Aquí se ve cómo al aumentar la tensión, y aquí las polaridades son importantes porque la polaridad contraria me da un efecto contrario, ¿verdad? Aquí es fuente sustrato, ¿ok? Entonces cuando fuente sustrato es mayor, me mueve las tensiones de threshold, ¿verdad? Eso es en las tensiones SB, que entonces es lo que se veía, perdón, acá. Las tensiones SB aumentan la tensión de threshold, ¿verdad? Que es esto que está aquí. Vean aquí. Fuente sustrato mayor que 0 aumenta la tensión de threshold respecto a la referencia. Y eso es lo que se ve en la figura. En la figura vemos cómo aquí hubo un desplazamiento de la tensión de threshold gracias a la aplicación de una tensión sustrato fuente sustrato source body en inglés. Eso es lo que está ahí. Entonces, eso es un efecto interesante, digamos, que ocurre y que se ve, digamos, en el desplazamiento de esa tensión. Y los parámetros, tanto el coeficiente del sustrato, ¿verdad? Como la función acá, que depende del sustrato, dependen de la tecnología de fabricación y eso lo da totalmente el fabricante. Esos son valores que están especificados. Entonces veamos un ejemplo al respecto para aclarar un poquito cómo puede ser un caso de estos. Vean aquí que se tienen dos transistores, M2 y M1, ¿verdad? Donde puede haber efecto sustrato, porque son dispositivos de 4 terminales. Entonces, vean la terminal M1 y M2, ¿verdad? La terminal B1 y B2, ¿verdad? Sería este sería B1, este sería B2, según eso. Donde podemos tener una tensión diferente. Sin embargo, digamos, sin entrar inicialmente a hacer ningún análisis, es muy obvio, digamos, se puede ver que M1, con esta configuración así como está, ¿verdad? No tiene ningún efecto sustrato. ¿Por qué? Porque el source a tierra, el sustrato está a tierra, entonces básicamente aquí, ¿qué es lo que tenemos? Sí, tenemos un cortocircuito, ¿verdad? Entonces de ahí se dice que M1 no tiene efecto sustrato. ¿Ok? M1 no tiene efecto sustrato, entonces eso es importantísimo que esté claro. Sin embargo,
si analizamos M2 sí tiene una característica diferente que uno lo puede ver ahí. En M2 tenemos la posibilidad de tener efecto sustrato. ¿Por qué? Porque el sustrato aquí está conectado a tierra de manera directa. Y eso no pasa nada, ¿verdad? Pero vean cómo la fuente del transistor está a un nivel que no es tierra, ¿verdad? Al estar a un nivel que lo único que podemos saber a este punto es que no es tierra, lo que podemos decir es que aquí podemos tener una tensión 6, ¿verdad? Bueno, en este caso para M2, especificada, bueno, casi siempre al menos, ¿verdad? Que, este, que no es cero. Uh-huh. Al no ser cero, entonces podemos tener efecto sustrato. ¿Cuál es el efecto sustrato del que estamos hablando? Un desplazamiento de la tensión de threshold, ¿verdad? Un desplazamiento ya sea para arriba o para abajo, de que depende de la tensión. Y para eso hay que hacer el análisis del circuito. Aquí vemos, bueno, tenemos tensiones de polarización, ¿verdad? V vías 1, V vías 2. Ese vías o ese bias son tensiones de polarización. Ahí es obvio que son las tensiones de gate de uno u otro, pero son simplemente tensiones de polarización, que como no están dadas respecto a otra referencia, simplemente se van a entender siempre respecto a tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos eso. Vamos a ver, aquí venían algunas de las cosas. M2 puede tener efecto sustrato, ¿verdad? Porque esto es así, ¿verdad? Sin embargo, VS2, que sería esta de acá, esta patilla S2, ¿verdad? Es la que pertenece a M2, es igual a V drenador 1, ¿verdad? Porque este es de aquí, ¿verdad? De 1, este sería S2, y es diferente de 0, o sea, no es tierra. Uh-huh. Entonces, esta tensión de source es igual a la de drenador, que es la misma de drenador surtidor, ¿verdad? De este ahí. Por lo tanto, la tensión de threshold de 2 sí puede verse afectada y puede tener un corrimiento respecto a la tensión especificada por el fabricante. En cambio, M1, lo que les decía, ¿verdad? De B1, VB1, ¿verdad? Que es esta de acá, es igual a VS1 y que es ground, es tierra. Al final de cuentas, está la referencia y no tenemos ningún efecto. Entonces, ahí sí podemos decir que eso no va a ocurrir. Pues, se pide para este circuito, se establece que la corriente de drenador es 1 miliamperio, que es igual a la del drenador 1 y drenador 2, ¿verdad? Están en serie, están transistores en serie, entonces totalmente normal. Datos de la tecnología, ¿verdad? Aquí están los valores, WL, VTH, las tensiones, ¿verdad? Propiamente del sustrato y el coeficiente. Está ahí, están los valores y se pide calcular las tensiones gate source, las tensiones de vallas, que no son precisamente las mismas, ¿verdad? Digamos, uno ve que en M1 sí, V vaya, mira, esto está al revés. Esas vallas, los subíndices están al revés. Este es el 2 y este es el 1, ¿verdad? Porque el de arriba es M2 y abajo M1. Ahí. Con eso. Pero vean que VG1 es igual a V vallas 1. Ahí sí es totalmente, digamos, idéntico. O sea, la tensión VGS1 es igual a VG. Ahí sí. Pero aquí no, ¿verdad? Aquí no podemos decir que VGS2 es igual a VG. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y se pide para dos casos. Un caso A, que es, bueno, con transistores ideales, sin efecto early. Y acá, sin efecto sustrato, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir aquí. Cuando el coeficiente de variación es 0,
se dice sin efecto sustrato. Puedo hacer aquí sin efecto sustrato, sí, claro, ¿verdad? El efecto sustrato, yo lo elimino conectando el source con el sustrato. Si yo hago eso, elimino el efecto sustrato y al eliminarlo, pues la tensión de threshold aquí va a ser simplemente wet threshold, ¿verdad? Y puntos, se acabó. Entonces eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Para tener ahí. Y lo que hay que hacer es que la tensión BS o SB, de uno u otro lado es lo mismo, sea cero, ¿verdad? Entonces VB, de que está acá, es igual a VS. Y bueno, y se dice que se trabaje con M1 en el borde de saturación. Muchas veces se pide trabajar en el borde de saturación porque son más fáciles los cálculos. Que recuerden que hay una condición para estar en saturación, ¿verdad? Que es que la tensión drenador-surtidor, digamos, cuando me dicen la tensión drenador-surtidor sea mayor a la tensión VGS menos VTH, esto no me da un punto específico, entonces es un tanto complicado, ¿verdad? Porque lo que es que sea mayor, pero entonces para algunos cálculos a veces se dice trabajar en el borde, porque en el borde, ¿qué implica? En el borde lo que implica es en sustituir este mayor, ¿verdad? Sustituirlo por un igual. Eso es lo que me da el borde. El borde lo que me da es que estas tensiones sean iguales. Ese es un caso. ¿Para qué? Para poderlo comparar con el efecto sustrato, ¿verdad? Entonces, en este otro caso, transistores ideales, sin efecto Early, pero sí con efecto sustrato, ¿verdad? Ahí hay un efecto sustrato. Y luego también con M1 en el borde de saturación. Entonces, a la hora de trabajar esto, están la tecnología, la condición de la corriente, porque es de donde vamos a partir, es parte del diseño, ¿verdad? Hacia dónde queremos llegar. Entonces, bueno, calcular los diferentes valores ahí. Me falló algo ahí con transiciones de esta cosa. Ahí lo dejé mal. Disculpas, que está saliendo medio desordenado. Entonces, para trabajar eso, pues sí, asumimos saturación, es como casi siempre uno puede asumir de entrada, pensar que haya saturación. ¿Por qué podemos asumir saturación? ¿O por qué podemos más o menos decir que podría haber saturación? Bueno, la corriente es una corriente importante, un miliamperio ya es una corriente para la mayoría de modelos que vemos, que son modelos de pequeña señal, un miliamperio es una corriente suficiente. Entonces asumimos un miliamperio y podemos pensar que podría estar en saturación, ¿verdad? Obviamente, si uno asume que está en saturación, después tiene que comprobar que efectivamente estaba en saturación. Entonces, listo, tenemos eso. ¿Qué es más fácil de analizar? Bien, es más fácil de analizar M1. ¿Por qué es más fácil de analizar M1? Y esas son parte de las decisiones que uno tiene que tomar. Porque, por varias cosas, ¿verdad? Es más fácil porque VGS1, ¿verdad? La tensión gate source 1 es igual a VG, que es igual a V vías 1, ¿verdad? Nombres diferentes que tenemos, pero V vías 1, ¿verdad? Es igual a todo eso. Es una tensión como sencilla. Sabemos que aunque se pidió que no haya efecto sustrato, aquí no hay ningún efecto sustrato, ¿verdad? Podríamos olvidar perfectamente esta patilla del medio ahí, ¿verdad? Sabemos que el V-drain 1, que sería la tensión acá, ¿verdad? Porque este es de 1. Como el source está a tierra, entonces V de 1 es igual a V de S1, ¿verdad? Eso lo sabemos. Cuando uno dice VD, es respecto a tierra. Lo que pasa es que si hubiese una corriente en la fuente, ya no puede hacer esto, ¿verdad? Pero aquí sí se puede hacer. Entonces, está como muy sencillo. Y listo, ¿verdad? Tenemos ahí la facilidad con ese análisis. Entonces, a partir de ahí, hay que asumir algo, no queda otra, ¿verdad? En estos casos prácticamente hay que asumir, a menos de que no tuviera
un análisis de circuito donde ya le dicen cuáles son las tensiones de polarización u otros valores ahí, no queda más que asumir. Pues uno asume y después verifica si asumió bien, ¿verdad? Entonces, al asumir saturación, pues tenemos aquí la corriente de drenador, ¿verdad? Que sería igual a O medio, mu n de óxido, ¿verdad? WL, VGC1 menos VTH al cuadrado. Esa es la fórmula que tenemos ahí. De ahí vemos que, bueno, se me está dando la corriente de drenador, ¿verdad? Aquí. Estos son valores que tenemos, todo eso es tecnología, todo eso está ahí. Y conocemos la tensión de threshold, también se nos da. Entonces vemos que de aquí podemos obtener la tensión GS1. Relativamente sencillo, es cuestión de despejar, ¿verdad? Se despeja VGS1, se despeja y se tienen los valores. 2, un miliamperio, ¿verdad? 200 micros aquí por 5 más 0.5. Entonces tenemos VGS1. Y con la ventaja de lo que les decía, que esa tensión QS es igual a VG y a V bias 1. Entonces podemos expresarlo, ¿verdad? Entonces para ese caso, VGS1 es igual a V bias 1, que era uno de los valores una de las cosas que se pedía, ¿verdad? V bias 1, VGS1, en este caso son iguales, y entonces ya tenemos esa parte de la respuesta. Ahora hay que encontrar lo mismo para M2. Para M2 hay que hacer el mismo cálculo. Hay que encontrar VGS2, que en este caso se me pide VGS2 y el V bias es diferente, ¿verdad? Aquí sí ya no puedo decir lo mismo, porque V bias es respecto a tierra, ¿verdad? Y VGS es simplemente aquí. Entonces por eso es que en este caso sí se complica un poquitín más. Ok. Me quedo desordenadísimo. Perdón por las... Vamos a tal esto. Lo voy acomodando ahí. No ordene bien las transiciones. Eh, bueno, se asume saturación siempre, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, el borde de la saturación. El detalle de trabajar en el borde de la saturación es que puedo usar ese igual. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿verdad? Si yo no estuviera trabajando en el borde de la saturación, se complica, porque yo tendría que decir que VDS1 simplemente es mayor a VGS1 menos VTH. Y entonces, ¿qué valor le pongo? ¿Verdad? ¿Con qué trabajo hay? Entonces, trabajar en el borde ayuda mucho, porque me lleva a un valor específico. Entonces, en el borde de la saturación, yo puedo establecer claramente la tensión VDS, que es esta, ¿verdad? Es la tensión VDS. Entonces, simplemente ya tenía VGS, VTH, ¿verdad? Entonces, del caso anterior teníamos esta tensión, menos 0.5 y tenemos el valor de eso. Entonces, hasta ese punto ya conozco todos los valores de aquí para abajo, ¿verdad? Conozco todos los valores ahí para abajo, estamos en el borde de la saturación, todo bien, ¿verdad? Ahora, hay que proceder con el transistor que está aquí, el transistor N2. Acá también asumimos saturación, entonces asumimos la misma ecuación de hace rato. Entonces con esa ecuación vamos a despejar VGS2, que aquí ya aparece, aunque la ecuación todavía no aparezca. Ahí está, a ver, la ecuación. Entonces asumimos lo mismo, conocemos la corriente, porque es algo que me dice, todos los aspectos de tecnología, VTH. Entonces tengo que poner aquí, sustituyo, ¿verdad? Todos los valores y puedo calcular VGS2, ¿verdad? Entonces, VGS2 es igual a 1.91 voltios. Eso ya me dice, pues, la tensión que voy a tener ahí, VGS. Pero todavía no me responde a cuánto es el V bias. Pero es todo sencillo, ¿verdad? Verlo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque básicamente puedo establecer una malla aquí. O sea, yo ya conozco cuánto es VD1, ya lo tengo.
que es el VDS1. Está aquí. Ya conozco este que sería VGS2. Y aquí tengo VG. Yo lo quiero medir respecto a tierra, ¿verdad? Entonces, de la ecuación ahí es todo sencillo, porque yo digo, bueno, VG2, que es igual V varias 2, ¿verdad? Más V de 1. Entonces, aquí, perdón. No, perdón. Aquí era V varias 2, ¿verdad? Aquí es VG2, que es igual a V varias 2, es igual a la suma de VGS2 más VD o VDS1, la tensión de acá. Es esta malla que va aquí. Entonces, que toma esta tensión, más la tensión que ya sabemos que va de aquí a tierra. Entonces, es cuestión de calcular, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí cuando calculamos este valor, es idéntico al valor anterior. Totalmente idéntico porque al no haber efecto sustrato, de los transistores usualmente ahí se van a comportar de manera muy similar. Además, llevan la misma corriente, ¿verdad? Misma corriente y sin efecto sustrato, automáticamente esto es algo que se pudo haber dicho inclusive desde antes. Entonces, bueno, se tiene eso, las tensiones de threshold son iguales porque las corrientes son iguales y esto es igual, ¿verdad? Ahora lo vamos a comparar con el otro caso que es la parte interesante. Entonces aquí ahora sí, V bias es VDS1 más VGS2, ¿verdad? Ahí están los valores. Y V bias 2 termina siendo 3.33 voltios. Ahí tenemos ya los valores de ese circuito, sin efecto sustrato. Ahora lo interesante es aplicar efecto sustrato, ¿verdad? Entonces, la aplicación de efecto sustrato es, ahora sí, ya ahora no vamos a considerar que esto está cortocircuitado, sino que lo vamos a considerar aparte. Al hacer esa consideración, aquí va a tener los mismos problemas. Transistores ideales, pero con este valor, ¿verdad? Que aparece aquí, el coeficiente del efecto sustrato, ¿verdad? Entonces, procedemos al mismo cálculo, ¿verdad? M1 no tiene efecto sustrato, los cálculos, sus valores se mantienen, ¿verdad? Porque vean que no había ningún efecto de eso. Entonces, hasta aquí, todos los valores son iguales. No cambia nada. El VGS, el VD1, se mantienen exactamente igual. Entonces, ahí está el VGS, ¿verdad? Y el VDS1. Se mantienen exactamente igual. Entonces, hasta ahí todo en orden. Ahora, para M2, sí consideramos efecto sustrato, ¿verdad? Entonces, considerar efecto sustrato, ¿qué es lo que hay que considerar? La tensión que está ahí, ¿verdad? Bueno, veamos que el sustrato está conectado a tierra ahora. Ya no está cortocircuitado. Bueno, esta es otra consideración, ¿verdad? Que este es el source 2 y este es el drenador 1, ¿verdad? Entonces, VS2 es igual a VD1 o VDS1. 1.41 voltios. Ahí. Y entonces, ya con ese punto ahí, podemos hacer una malla por aquí. Y eso es relevante, ¿verdad? O sea, podríamos redibujar el transistor. Entonces aquí tenemos acá, tendríamos este otro transistor, este aquí, y lo que sí debemos considerar es el sustrato que viene a tierra, ¿verdad? Entonces aquí si quiero, digamos, ser explícito, en el caso, como este es un NMOS, la fichita va hacia adentro, si fuera un PMOS, va hacia afuera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos B, y entonces aquí ya teníamos V
DS1. Está ahí. Y aquí, como este otro va a cambiar el color, como este es S, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí la tensión V, bueno, puede ser SB o BS, ¿verdad? Depende de cómo se vea. Si lo hacemos BS2, el subíndice que va de primero es el más y el que va de segundo es el menos, ¿verdad? Entonces eso es importante siempre ahí manejarlo, ¿verdad? Adecuadamente. Entonces, es muy evidente de la ecuación que la tensión o la diferencia de tensión entre esta terminal y esta terminal, ¿verdad? VBS. Bueno, ahí está escrito, pero no importa, lo vuelvo a escribir por acá. Esa diferencia de tensión es que VBS2, porque estamos ahí, ¿verdad? Es la diferencia de tensión de VB2, esto sería B2, ¿verdad? Bueno, esto es S2 también. Entonces, menos VS2, ¿ok? Y que eso es lo que está aquí, la ecuación de abajo. Y sabemos que B está conectado a tierra. Entonces esta tensión es 0, lo que se pone ahí. Y la otra tensión ya estaba calculada, VS2 es igual a VDS1, ¿verdad? Entonces uno lo ve aquí, ¿verdad? Que es igual a 1.4142, pero es una diferencia, ¿verdad? Entonces la tensión VBS2 es igual a menos 1.41 voltios. Lo cual, si yo le doy vuelta, ¿verdad? Porque se usa más VSB que VBS, entonces va a ser de signo positivo. Y eso es importante que manejen esos cambios de signo ahí, que es algo que se utiliza. Entonces, con eso ya tenemos cuál es la tensión SB en ese punto. ¿Me puede decir otra vez eso, lo del cambio de signo? Ok, claro, un gusto. Aquí por malla, digamos, se sacó la malla, ¿verdad? Yo lo quise poner, voy a irme al circuitillo que he dibujado acá. Yo lo quise poner de esta manera, fue la manera en que yo lo calculé, ¿verdad? Yo simplemente dije VBS, donde yo digo B, asumo que la terminal es positiva, ¿verdad? En B, primero B, S va de segundo, entonces asumo negativa en esa otra terminal. Y entonces donde esa tensión es igual a la diferencia entre el positivo y el negativo. En el positivo yo tengo B, entonces por eso es que VBS2, yo tengo a B, entonces yo pongo aquí VB, nada más, que es igual a 0 voltios, menos VS2, que es igual a VDS1, ¿verdad? Porque es la tensión de aquí a tierra. Yo lo pude haber definido diferente. Yo pude haber hecho de entrada VSB2, ¿verdad? Entonces, si yo hubiese hecho eso, las polaridades más bien hubiesen sido más y menos, ¿verdad? Eso hubiese sido un VSB2. Como S va de primero, yo pongo el más aquí en el S, el menos en el B. Entonces, desde ese punto de vista, hubiese sido VS2 menos VB2, ¿verdad? Entonces ahí sí, como VS2 es igual a esto, hubiese sido 1.4142 menos 0 y me hubiese quedado positivo. Es la manera de calcularlo ahí. Tengan cuidado, digamos, con esos detalles porque es común a veces que uno calcula las cosas, es más fácil calcular de cierta manera, pero a veces hay que darles vuelta, ¿verdad? Hay tensiones que están especificadas en un orden específico porque son de una polaridad específica, ¿verdad? Como aquí, ¿verdad? Por ejemplo, USB, que es el que se necesita, está especificado de S a B, porque esta es la tensión que utilizamos para recalcular la tensión de threshold de este que tiene efecto sustrato. Ok, bueno.
Si algo no queda claro ahí me dice, ¿verdad? Entonces por eso es que queda positivo, ¿verdad? Vean que es VBS de signo contrario a VSB. Ok, entonces ya con eso ya tenemos los elementos para, aquí está fatal eso también, disculpen, pasa similar, ahí fue Safis mío. El V3 2 pues va a cambiar por el efecto sustrato. Tenemos una ecuación para él, aquí sí me salió bien, dicho. Este es el valor de fábrica, ¿verdad? Este que está aquí. Ojo que no siempre se especifica con un subcero. Ese subcero es como para decir que es el valor inicial. Entonces yo salgo con ese valor y ya tengo este coeficiente, ¿verdad? Y tengo los otros valores. Aquí nada más especifico, ¿verdad? Que esto está en términos de electronvolts, ¿verdad? La relación esta y la diferencia con voltajes es Q, pero el número da lo mismo, ¿verdad? De electronvolts a volts. Entonces, aquí me tiene que aparecer una ecuación que ahorita me va a aparecer, que es básicamente que ese FIF, no es que sea igual estrictamente hablando, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con VFB, que es el valor que me daban aquí. Ahí está la resolución, ahí está la ecuación, ¿verdad? O sea, esta ecuación es cierta, pero asumiendo eso, ¿verdad? Que este valor es en electronvolts, pero numéricamente, digamos, porque cambia la unidad, hay una diferencia de Q, si lo recuerdan. Entonces, en algunos lados lo ven así y simplemente le aplican esa tensión, ¿verdad? Que es un valor de fabricación, que es la tensión tiene que ver con el nivel de Fermi del sustrato. Entonces se sustituyen, ¿verdad? Entonces vean que los valores que se sustituyen, VTH, que es 0.5, que aquí estaba, el coeficiente aquí, 0.37, dos veces VFB, 0.3, VSB, que fue el que calculamos, por eso lo pusimos como VSB, ¿verdad? Y no BS. Por eso era importante lo de la polaridad, porque si no me altera el resultado. Menos 2 por 0.3, ¿verdad? Entonces, a la hora de calcular eso, tengo el corrimiento, pues, de la tensión de threshold o tensión de umbral. Se me mueve a 738 milivoltios. ¿Profe? Sí, Herzl. Eso de la polaridad, entonces, uno si tiene la posibilidad de alterarlo por conveniencia para que quede positivo, lo que se busca es que quede positivo. Si ya de fijo no queda positivo porque ya el ejercicio dice va a ser así, entonces no queda otra, ¿verdad? Pero si está la posibilidad hay que intentarlo. No, pero uno, digamos, uno no lo fuerza a que quede positivo. Uno lo que obtiene es el valor que es, ¿verdad? Es que, digamos, vamos a ver si me doy a entender. La fórmula tiene un VSB, ¿verdad? Ese es el valor, SB. Es la tensión que va del sustrato, de la fuente, perdón, al sustrato. Entonces es un VSB y donde se dice SB, quiere decir que este es positivo y este es negativo, ¿verdad? Entonces ese VSB es igual a V source menos V sustrato, ¿verdad? Lo que pasa es que en la forma en que yo lo planteé al inicio, yo lo planteé al revés, simplemente porque era una manera de plantearlo, nada más. Pero ustedes tienen que estar atentos a las diversas maneras de plantearlo, ¿verdad? Entonces, como yo lo planteé como un VBS, simplemente no sé por qué. Casi siempre a veces uno toma como lo que está gráficamente arriba menos lo de abajo. Entonces, al hacer VBS es igual a VB menos VS. Entonces, por eso es que son de signo contrario. Si yo lo comparo, esto es igual a menos V es... Ah, no sabes, aquí tengo un error, perdón. Perdón, mis disculpas, aquí tengo un error. Nadie me ha dicho, tenía un error. Perdón, ¿qué hice mal? Yo puse aquí VBS, ¿verdad? Ese también está mal. Este es VSB, perdón. Aquí es VSB, ¿verdad? Entonces, donde digo VSB, pongo más aquí, entonces esto sí es VS menos VB. Primero la S y luego el B, ¿verdad? Yo lo que les decía es que
Antes yo lo había puesto como VBS. Entonces eso es VB menos VS. Ese es el detalle. Y entonces esto, VSB es igual a menos VBS. Pero no es que lo ponemos a conveniencia para que nos quede positivo. Puede quedar negativo. Y sí puede quedar negativo. Si queda negativo, lo que hace es que mueve la tensión de threshold para el otro lado. Vean que aquí la aumentó. Aquí la aumentó. V threshold pasó de 0.5, pasó a 0.73. Si VSB hubiese sido negativo, más bien lo manda para el otro lado, inferior a 0.5. Eso es lo que hubiese pasado. Pero no es que yo trato que siempre quede positivo. Yo tengo que encontrar simplemente el valor que es, pero la polaridad es SB. ¿Ok? No sé si ahora sí quedó un poquito más claro. Sí, profe. Ok, pura vida. Entonces vean que esto fue lo que pasó. El V threshold se me desplazó hacia arriba, ¿verdad? Se desplazó hacia arriba por lo que les decía, ¿verdad? Porque VSB es mayor que 0. Entonces por eso V threshold creció. Si hubiese sido negativo, más bien se va para abajo. Eso es lo que sí hay que revisar. Entonces, una vez que ya tenemos el nuevo V threshold, la corriente es la misma, ¿verdad? Eso no cambia. Está en serie, la corriente sigue siendo 1000 amperios. Entonces, obtengo VGS, pero VGS sí cambia. Y VGS cambió a 2.15, 22 voltios, ¿verdad? Entonces, eso sí cambió. Antes teníamos 1.91 voltios, ahora pasó a 2.15. Entonces, varió la condición ahí del transistor. Y el V, vaya 2, la misma ecuación, pero como VGS cambió, pues su valor varía, ¿verdad? Y ahora son 3.56 voltios. Y no, eso era. Entonces, si comparamos los dos casos, vemos que aquí tenemos sin efecto sustrato, con efecto sustrato, ¿verdad? Sin efecto sustrato y con efecto sustrato. Cuando chequeamos lo que corresponde al transistor M1, nada varió. Vean que todo esto quedó igual. Esto nada varió, quedó igual, ¿verdad? Sin embargo, sí tuvimos un cambio importante en el transistor M2. Para M2 sí tenemos cambios de valores, donde la tensión VGS aumentó, ¿verdad? Creció. Vean el cambio aquí, creció. Y también la tensión de polarización creció. Necesitamos aplicar mayor tensión de polarización. Entonces, el efecto sustrato nos permite tener un grado de control adicional que no tenemos con el BJT. Con el BJT, simplemente la tensión que, que tiene el transistor de base emisor es la que es y listo, ¿verdad? Por fabricación. Aquí podemos mover, podemos hacer más grande o más pequeña la tensión de activación del transistor, que es el VGS, ¿verdad? El VGS, que tiene que ser mayor al V threshold, lo podemos mover, pues, según el circuito, digamos que a donde queremos, ¿verdad? Entonces, podemos desplazar ese threshold. Y eso es una posibilidad adicional que presenta el CEMOS y es una ventaja, ¿verdad? Es una ventaja respecto al BJT muy clara. ¿Alguna pregunta más con este ejemplo? Bien, bueno. Ahora nos toca ver un poquito de aplicaciones del MOSFET, pero entonces hagamos la pausita. Siempre es importante despejarse un poquito, un mini reset mental y ya casi seguimos para ver las aplicaciones que tienen que ver más que todo con amplificadores, que es lo más común. Entonces ya casi seguimos. A este punto ya tenemos pues muchísimo avanzado de los modelos de transistores, conocemos básicamente, básicamente todos los principios de funcionamiento
el transistor MOS. Este, lo tenemos bastante avanzado y ahora ya podemos ver mucho lo que son aplicaciones. Las aplicaciones analógicas del MOSFET es una parte que hay que revisar. Principalmente tiene que ver con amplificación. Esa es como la principal. Hay muchas más, hay muchísimas más, pero principalmente podemos hablar de amplificación. Amplificación es como la principal aplicación que le encontramos al transistor. Hay otras, usted en material, algunos van a explorar algunos muy particulares, como encender el dispositivo, ¿verdad? Eso siempre está ahí. Pero principalmente entonces amplificación. Cuando tenemos un amplificador idealmente, el amplificador lo que tiene es un modelo que tiene la ganancia, AV es la ganancia, tiene la resistencia de entrada o pues muchas veces se le llama impedancia de entrada. Y está bien, es una impedancia, digamos, estrictamente, pero casi siempre resistiva. Entonces, la mayoría de las veces simplemente se le llama Rin. Y por otro lado, pues tenemos la resistencia de salida, ¿verdad? Que es una impedancia de salida, que también suele ser resistiva. Casi siempre se acomoda para que sea resistiva. Excepto los modelos de alta frecuencia, los modelos de alta frecuencia sí suele ponerse como un valor complejo porque entran en juego las capacitancias, entonces ya ahí sí hay una serie de factores a tomar en cuenta, pero es como esos casos particulares. En estos suele ser generalmente resistiva. Desde el punto de vista ideal, uno lo que piensa es que, bueno, simplemente la salida, o sea, lo que yo voy a tener aquí, ¿verdad? La que va a ser el V-out es simplemente igual al V-in por la ganancia. La ganancia, pues bueno, aquí se pone como A y se le llama AV porque casi siempre lo estamos viendo pues como una ganancia de voltaje. Esa es la forma en que la solemos especificar porque solemos trabajar con voltajes, ¿verdad? O tensiones. Entonces, ganancia de voltaje. Para nosotros ahorita va a ser una ganancia lineal. Esto también es importante, es una ganancia lineal, porque la ganancia se suele dar muchas veces en unidades logarítmicas, pero no es algo que vayamos a ver ahorita. Vamos a trabajar con ganancias absolutamente lineales. Entonces, desde ese punto de vista, pues simplemente la tensión de salida es la tensión de entrada por la ganancia. Es una forma muy simplista, muy bonita. Eh, Ahí se ve que la ganancia es el cociente, ¿verdad? Entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Y luego también eh, hablar de las impedancias. El amplificador ideal tiene una resistencia de entrada infinita. ¿Por qué un amplificador, digamos, por qué el modelo ideal tiene una resistencia infinita? Por muchas cosas lo puede tener. Aunque depende del caso, a veces tal vez infinita no es lo mejor, pero usualmente es lo bueno. ¿Por qué el que sea infinita es conveniente? Porque no carga al circuito donde está tomando la señal. ¿Qué es cargarla? Tomar corriente de él. Digamos, nosotros usualmente tenemos algún tipo de circuito, ¿verdad? Que genera alguna señal y eso se lo damos a un amplificador, pues para que me dé una señal más grande, ¿verdad? Básicamente es lo que tenemos ahí. Ahora, lo que pasa es que este circuito muchas veces son sensores. Es muy común, ¿verdad? Es sumamente común. Y yo tengo un amplificador, lo conecto a un sensor. Ese sensor puede ser un micrófono, por ejemplo. Entonces, perfectamente yo puedo tener un amplificador y aquí lo conecto a un micrófono. No sé ni cómo dibujar un micrófono, ¿verdad? Y este, una cosa así es un micrófono, ¿verdad? Entonces encuentra uno ahí a alguien cantando karaoke, que
que tiene pues el micrófono ahí agarrado, ¿verdad? ¿Qué dibujo más feo? Cuando uno tiene algo así, ¿verdad? Un sistema de esos, los micrófonos me dan señales muy pequeñas. Y una de las características es que son muy limitadas en corriente. Eso es una característica no solo de los micrófonos, en general de los sensores. Generalmente me entregan unos cuantos milivoltios, señales pequeñas, y muy limitados en corriente. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un dispositivo que es muy limitado en corriente? Muy limitado en corriente quiere decir que puede entregar muy poca corriente. En general, el micrófono pues, se comporta, redibujando otro modelo acá, se comporta de como una fuente de tensión, ¿verdad? Todas las fuentes de este mundo, si yo les pido, si el circuito les pide más corriente que los que ellos pueden entregar, pues el voltaje se cae, ¿verdad? O el voltaje cae, ¿verdad? Y hay un asunto de que esto tiene una potencia máxima, ¿verdad? Tiene una potencia máxima que entrega y potencia sube por I. Entonces, si yo le pido una corriente mayor o una corriente que me llegue a exigir mucha potencia, ¿verdad? La potencia no puede subir de cierto punto. Entonces, si la corriente crece mucho, el voltaje cae. Pero como la señal tiene forma de voltaje, si yo llego a este límite de la potencia máxima, voy a deformar o voy a arruinar la forma de onda del sensor. Y me traigo abajo la aplicación, ¿verdad? Eso es algo que ocurre. Eso es lo que ocurre cuando hay un motor cerca de la casa, alguien lo enciende y se bajan las luces de la casa. ¿Por qué se bajan las luces de la casa? Porque el motor pide mucha corriente y al pedir mucha corriente el voltaje cae. Y donde cae el voltaje, las luces tienen menos energía y bajan su intensidad. Entonces eso es algo que ocurre, ¿verdad? Y, y eso ocurre, o sea, cuando yo demando mucha corriente, cuando la impedancia de entrada del circuito que está demandando corriente se vuelve muy pequeñita, ¿verdad? Por ley de Ohm, obviamente, ¿verdad? Y por simple ley de Ohm, corriente es igual a voltaje entre R. Y si R tiende a cero, la corriente se dispara. ¿Por qué todo esto hablado? Para decir precisamente que si R es muy pequeña y de mucha corriente, llego a exigir la potencia máxima que me puede entregar la fuente, que si es un sensor es muy baja, y por lo tanto el voltaje va a bajar su valor y se va a deformar la señal. Entonces, desde ese punto de vista, una resistencia de entrada baja para un amplificador es poco deseable. Más bien, ¿qué es lo deseable? Lo deseable es tener una impedancia alta, muy alta, y tirando infinito. ¿Para qué? Para que no me cargue al sensor. Cargar al sensor quiere decir que le pide energía. Si logramos tener un circuito que no le pida energía, o que no le exija gran cantidad de energía al sensor, él va a conservar íntegra su forma de voltaje. Entonces, las resistencias infinitos es de parte de un amplificador ideal. Buena noticia, el MOSFET, por su característica constructiva, tiene una impedancia de entrada que se parece mucho a un valor ideal. ¿Por qué? Porque usualmente, yo estoy trabajando aquí, la señal de entrada es la tensión de gate, con la cual puedo jugar, ¿verdad? Ya vimos que incluso con el efecto sustrato, ¿verdad? Es posible, con el efecto sustrato es posible variar la tensión de threshold, ¿verdad? Yo la podría llevar hasta valores muy pequeños. Y entonces, debido al óxido que hay aquí, recuerdan que hacia el óxido es un dieléctrico, que también le podemos llamar un aislante. Idealmente, ese sándwich que se da ahí, ¿verdad? Entre el metal, el semiconductor, separados por ese aislante, lo que hace es que la corriente de gate sea igual a cero.
Y con una corriente de gate igual a 0, R es igual a V entre I, o sea, V entre 0, infinito. La impedancia de entrada de MOSFET tiende a ser infinito y eso es una ventaja muy grande que hace que un circuito a base de MOSFET pueda aspirar a esto. No quiere decir que siempre lo sea porque hay una circuitería adicional que me va a variar la impedancia, pero digamos tenemos esa ventaja. Diferente del BJT. Y la otra característica que yo quisiera es que mi amplificador tuviera una resistencia de salida de 0. ¿Por qué una resistencia de salida de 0? Porque yo quiero que él se comporte a lo interno como una fuente de voltaje, ¿verdad? En el modelo ahí yo tengo una tensión de salida y yo quisiera que todo el voltaje se lo entregue a una carga. Yo quisiera que se lo entregue a una resistencia de salida. Sí, el R0 vendría por aquí, ¿verdad? Sería la resistencia de salida. Si ese Rout no es 0, pues algo de voltaje se va a quedar aquí y otra parte se va a entregar. Entonces, idealmente, entre más bajo sea, pues más va a entregar, ¿verdad? Entonces, bueno, son algunas de las características ahí a tomar en cuenta, ¿verdad? Estas condiciones ideales, pues raramente se pueden aplicar, ¿verdad? Tenemos casos donde tendemos a esas condiciones, pero desde que las aplicamos, pues tampoco. Un caso más realista es pensar que tenemos un sistema donde tenemos esto de la fuente, ¿verdad? Todo esto aquí es de la fuente. Tiene una fuente de tensión, tiene una resistencia interna, como todos los dispositivos, y el amplificador tiene una resistencia de entrada que no precisamente es infinita. Ojo que estoy hablando de un amplificador, ¿verdad? Estoy hablando de un amplificador porque lo que les decía, de las aplicaciones más fuertes son amplificadores. Entonces, no puedo decir que es infinita porque no es la resistencia de entrada del transistor, sino del amplificador, ¿verdad? Y hay circuitería distinta. Y luego aquí yo quisiera en la salida tener un voltaje, ¿verdad? Hay un voltaje que sea la ganancia por la tensión que quedó aquí, ¿verdad? Por eso aquí dice VRIN, la tensión VRIN es la tensión que está aquí en esta resistencia, ¿verdad? Lo que quedó aquí se multiplica por la ganancia y se entrega, pero hay una resistencia de salida, ¿verdad? Entonces hay que ser divisores de tensión, tanto para entrada como para salida. Entonces, desde ese punto de vista, ese amplificador, bueno, es una red de 2 puertos, ahorita lo vamos a ver en este caso, ¿verdad? Y están identificados los puertos, de hecho, 1, 2, 3, 4. Bueno, las terminales y los puertos son un puerto de entrada, 1 y 2, y un puerto de salida, 3. Entonces, desde ese punto de vista, la tensión que ingresa al amplificador, pues es esto, VRIN, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es lo que ingresa? Es la tensión de la fuente, yo tengo aquí, multiplicada por RIN, entre RS más RIN, ¿verdad? Y eso es algo que no puedo quitar. Si yo tuviera que RIN es infinito, pues toda la tensión VRIN queda ahí adentro. Bueno. Y luego, Vout, que va a ser igual también, es la fuente, ¿verdad? Esta es la fuente, hace las veces de la fuente, porque es como se ve el amplificador, ¿verdad? Es la tensión de entrada por la ganancia, por lo que queda en la carga. RL, ¿verdad? Entre Rout y RL. Yo voy a tener aquí el Vout, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero. Usualmente esto va a estar a tierra aquí, ¿verdad? Y esto también está a tierra ahí. Entonces, esto es un modelo más realista con el cual hay que trabajar constantemente. Y bueno, si sustituyo, esto es solo una sustitución, ¿verdad? VRIN, puedo traérmelo acá, lo sustituyo y me queda esta expresión más grande. Con esto nos sirve de base para entender, digamos, las diferentes configuraciones eh, de amplificadores pues, que tenemos, ¿verdad? Entonces,
Vean que bajo ese esquema que está ahí, podemos considerar, bueno, primero, entender que el amplificador es una red de 2 puertos, ¿verdad? Entonces tiene una entrada, que es la tensión 1-2, ¿verdad? Lo que nosotros, lo que yo estaba escribiendo ahí, VRIN, ¿verdad? Es la tensión entre las terminales 1 y 2. Y V34 es el AV RIN, ¿verdad? Es lo que yo quisiera. Entonces yo lo puedo ver como una red de 2 puertos. Entonces la ganancia, cuando yo lo veo así de un modo un poco más abstracto, es simplemente la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Normal, ¿verdad? Vimos algunos casos con BJT. La impedancia de entrada, ¿cómo la puedo calcular? Es un método general, digamos, lo que está presentando aquí para tenerlo en cuenta para los análisis de los amplificadores. Cuando yo quiero calcular la impedancia de entrada, quito las fuentes, ¿verdad? Porque la impedancia no depende de la fuente que le estoy aplicando. Entonces simplemente tengo el sistema, esto es una caja negra, una red de 2 puertos, ¿verdad? Es una red de 2 puertos, simplemente esto es puerto 1, ¿verdad? Y esto es el puerto 2, que son las terminales de entrada-salida del dispositivo. Entonces, cuando yo hago eso, quito todas las fuentes, ¿verdad? Porque la resistencia de entrada no depende de las fuentes. Es totalmente dependiente únicamente de los elementos del circuito. Entonces, se hace pues un método que se ve en CC, ¿verdad? Para determinar resistencias. Yo quiero ver la resistencia de la entrada. Entonces, yo le aplico una tensión de entrada Vx, una corriente de entrada Ix, y el cociente de ellos que se establezca y que lo establece el circuito, ¿verdad? Porque es el circuito el que lo establece. La relación Vx sobre Ix es igual a Rin, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, uno establece eso. Entonces, Rin es Vx sobre Ix. Eso es un método genérico, ¿verdad? Entonces, cuando uno trabaja y utiliza los modelos equivalentes, los redibuja, etcétera, ¿verdad? Puede aplicarles una tensión de este tipo, que dependiendo de la configuración, ¿verdad? Si yo tengo una entrada, por ejemplo, al gate de un transistor, pues nada, infinito, porque la corriente es cero. Entonces, bueno, ahí se conecta, ¿verdad? La fuente de prueba Vx y se mide Ix con RL igual infinito, ¿verdad? Bueno, ahí porque se propuso una fuente de tensión, también uno puede proponer una fuente de corriente Ix, ¿verdad? Y mide Vx. Eso es lo que tiene ahí. Ahora, la impedancia de salida es el mismo cuento, pero de atrás para adelante, ¿verdad? Se apagan todas las fuentes, se le pone una fuente de prueba, y entonces el R-out va a ser, pues, el Vx sobre el Ix que yo tenga ahí definido. Nada del otro mundo, ese es el valor, ¿verdad? Y lo que se hace en ese caso, eso sí, la fuente de entrada se apaga, ¿verdad? Entonces, al apagarla queda cortocircuitada la entrada, y eso me da la resistencia. Básicamente eso es lo que decía. Entonces, esto a modo muy conceptual, porque es pues lo que se aplica para distintas configuraciones de amplificadores. Ahora sí, revisando topologías de amplificadores, pues son muy similares a las que se dieron para el BJT, en realidad, entonces eso nos va a ayudar mucho ahí con el trabajo. Entonces, bueno, tenemos fuente común, ¿verdad? En inglés el common source. La de fuente común tiene un circuito básico. El circuito básico es, bueno, aquí vemos las terminales, entonces aquí tenemos el drain, el source, y el source está a tierra, ¿verdad? Que es como una de las medidas para ver cuándo es fuente común, usualmente. Y tenemos aquí, vean que este circuito básico, así como está, ¿verdad? Que tiene la entrada aquí, ¿verdad? En el gate del dispositivo, la salida aquí en el drenador, ¿verdad? Entonces hay un efecto directo, digamos, con la señal de entrada, porque la señal de entrada es el VGF, ¿verdad? Al final, bueno, depende cómo lo vea. Si yo le conecto una fuente de manera directa,
pues yo puedo decir que sí, que VIN es igual al VGS, ¿verdad? Entonces, ahí yo uso la función de transferencia del MOS, donde yo tengo la corriente D, tengo VGS, ya esta curva ustedes la conocen de comportamiento a partir de la tensión de threshold o de umbral. Esta cosa es así, ¿verdad? Entonces por ahí anda el V threshold. Y si se supera ese valor, si superamos la tensión de threshold, pues simplemente vamos a estar trabajando por aquí, ¿verdad? Entonces yo le aplico una tensión VGS determinada a partir de un punto de operación. Pues yo le aplico aquí variaciones de VGS y eso se convierte en variaciones de ID, que a su vez pues me va a hacer variar aquí VRD, ¿verdad? La corriente no depende en lo absoluto de RD, ya eso lo hemos visto, ¿verdad? Y entonces simplemente aquí hago una mallita, ¿verdad? Entonces yo tengo que VOUT es igual a VDD menos VRD, ¿verdad? Ese es el valor que se va a manejar ahí para VOUT. Listo, ¿verdad? Eso es un circuito súper básico en estos casos. El modelo equivalente de pequeña señal, pues es ¿verdad? Vean que en este caso la entrada sí es directamente al gate, entonces usamos el modelo equivalente que habíamos visto, ¿verdad? No por nada es un abierto, o sea, ahí la resistencia de entrada es infinita. Eso yo creo que está bastante claro. Y en el modelo pues tenemos una fuente de corriente, ¿verdad? Porque es el modelo que está. Tenemos la transconductancia por V1, que es la tensión aquí, ¿verdad? Y una resistencia de salida que en este caso es RD, si no consideramos ningún efecto early, ¿verdad? Y se comporta ahí de manera muy sencilla, ¿verdad? Entonces la ganancia ahí también es muy claro que es igual a menos GM por RD, ¿verdad? Porque es la corriente de esta fuente, ¿verdad? Es la corriente que circula por aquí. Entonces esa corriente me produce una tensión con esa polaridad, por eso es que queda un menos ahí. Hay un menos, ¿verdad? Que me maneja ese valor. Y bueno, ahí se puede expresar de manera diferente. El GM, ¿verdad? Habíamos visto que se puede expresar de esta forma. Entonces la ganancia también la puedo expresar ahí. Es una forma diferente de expresar. Y esto es un circuito de súper básico, ¿verdad? De trabajo. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta aquí? Lo que hay que tomar en cuenta es que recuerden que GM, eso es importante, ¿verdad? Vean que el modelo equivalente, pues, es resistencia infinita y demás, pero GM depende enteramente de la región de operación y de la polarización del transistor. ¿Por qué? Porque cuando yo me vengo aquí, bueno, estos son parámetros de tecnología, pero GM depende de la corriente ID, ¿verdad? Depende de eso. ID es un parámetro de polarización, ¿verdad? Es un parámetro de polarización. Entonces, ID se averigua por polarización, que ya hemos estado viendo, ¿verdad? Hemos estado viendo ejercicios de eso, de polarización. Entonces, con la polarización, uno establece el punto de operación y la polarización me define la característica del circuito. O sea, no me define la topología, o sea, la conexión, los componentes y eso no cambia con la polarización. Lo que cambia es el valor de GM, ¿verdad? El valor de GM sí cambia, que es la ganancia, que depende de la ganancia también, ¿verdad? Entonces uno siempre averigua polarización y una vez con el circuito polarizado establece el trabajo de pequeña señal, ¿verdad? Eso es como el modelo a seguir siempre en todos los casos, ¿verdad? Entonces eso es para que quede ahí como que bien claro, ¿verdad? Ese punto. Entonces, ténganlo en cuenta.
Ahora, hay un montón de cosas que se le pueden hacer a estos circuitos, ¿verdad? Fuente común, usualmente, es porque el source pues está en común con la referencia de la entrada, usualmente, tiene que ver con eso, pues, la tierra. Entonces, es eso, ¿verdad? Por eso no por nada aquí dice un circuito básico. Pueden tener muchas modificaciones a ese circuito. Ese circuito se puede modificar un montón. Y se le pueden incluir elementos, ¿verdad? Yo puedo hacer una inclusión de elementos. Entonces, por ejemplo, existe fuente común con un PMOS como fuente de corriente. Eso se puede hacer, digamos, y es un caso típico. Esto lo que hace es que me establece una corriente acá, una corriente fija, ¿verdad? Que actúe ahí y eso me va a establecer la polarización nuevamente, ¿verdad? Entonces tengo una polarización dada por una fuente corriente. Entonces eso es un caso, digamos, que se ve, entonces para que lo tomen en cuenta. En este caso, bueno, es un PMOS el que se pone, ¿verdad? Él me va a establecer una corriente ahí y cuando yo aplique la tensión de entrada, va a tener variaciones, ¿verdad? Porque esa tensión me va a mover el VGS y me va a querer mover la corriente nuevamente, ¿verdad? Entonces, hay un cambio en las corrientes. Si uno se va al modelo de pequeñas señal, ¿verdad? Uno hace puede hacer las equivalencias de los circuitos, ¿verdad? De, de una u otra manera, ¿verdad? Escribirlos ahí. Entonces, si uno hace la sustitución, digamos, con los circuitos, este, puede llegar a diferentes características. Un punto que estoy viendo aquí antes de que se me olvide. Este, Usualmente, recuerden, aquí ven que este modelo no tiene el RO, el R de salida. Cuando hay efecto early, ¿verdad? Que hay un RO por ahí, me olvidó decirles. Recuerden que ese RO, en el caso ideal para el transistor, RO es igual también a infinito, ¿verdad? Eso es un valor muy grande del transistor, ¿verdad? No se confundan con lo que hablábamos ahora de los valores ideales de un amplificador, entonces del transistor. Entonces, cuando yo tengo ese paralelo, y esto es algo que se hace muy común, me queda un paralelo ahí, ¿verdad? Entonces, estrictamente hablando, el ROUT, que es RO en paralelo con RD. Pero si RO es muy grande respecto a RD, ¿verdad? Si RO es mucho mayor que RD, entonces ROUT es aproximadamente igual a RD, ¿verdad? Si ustedes hacen un paralelo, por ejemplo, de un K con 50 ohmios, les da como 48 algo, 49, una cosa así, les da casi los 50. Y si hacen 10K en paralelo con 50, ya eso les da 49 punto algo. Y entre más alto, ¿verdad? El valor, con, digamos 50, les va a dar casi 50, ¿verdad? Un paralelo de una resistencia muy grande o una resistencia pequeña, siempre es más o menos la resistencia pequeña. Por eso, por ejemplo, un modelo como este se considera usualmente que RD es bastante más pequeño que RO, entonces uno puede despreciar el RO. Por eso es que hay modelos donde se hace, ¿verdad? Entonces aquí simplemente la resistencia de salida es RD. Pero hay casos donde eso no ocurre, ¿verdad? Hay ocasiones donde, dependiendo de la configuración que se tenga, ¿verdad? Yo tengo uno u otro arreglo, ¿verdad? Que hace que yo sí deba considerarlo. Entonces, por ejemplo, cuando yo manejo un arreglo de este tipo, ¿verdad? El RO no está en comparación con una resistencia muy grande, sino que la salida de acá, digamos, si yo veo el V out y yo voy a hacer un Thevenin para encontrar la resistencia equivalente vista desde acá, solamente uno apaga eso, entonces tiene un paralelo, ¿verdad? Tiene un paralelo de la resistencia vista hacia arriba y un paralelo de la resistencia vista hacia abajo.
Usualmente tenemos esas dos características. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en la salida aquí sí debo considerar el RO, porque la resistencia en paralelo que yo veo sí es una resistencia pequeña, ¿verdad? Entonces, eso es algo que sí hay que considerar, ¿verdad? Entonces, no siempre se puede despreciar. En un caso como este, la ganancia que tiene el circuito termina siendo menos GM1 por el paralelo, que sería R01 y R02 en paralelo, que son, cuando yo apago las fuentes, esta me queda en abierto, entonces me queda esto en paralelo con esto. Aquí no vamos a ver todas las deducciones, es una cuestión de tiempo, pero eso es lo que nos queda ahí. Y la resistencia de salida es el paralelo. Cuando yo lo veo acá, yo lo que veo es esta resistencia y la resistencia del otro transistor. Entonces veo la resistencia de uno y la resistencia del otro. Ahí sí las considero. ¿Por qué? Porque son de valores similares. Entonces ahí ya no las puedo despreciar, ¿verdad? No tengo el paralelo de una grande con una pequeña, sino de dos valores similares. Entonces ahí no los tomo en cuenta. El REIN, pues ahí no está escrito, pero es infinito, ¿verdad? Eso es algo que ustedes tienen que ver ahí. Ese es el caso de un caso aquí, ¿verdad? Ahora, una variante que se puede hacer es, bueno, conectarles este transistor, ¿verdad? La fuente, pero como un diodo aquí, ¿verdad? El transistor, cuando se tiene eso, entonces me queda el RO de salida del transistor con el GM que está ahí. Entonces tengo, bueno, el GM es al revés, ¿verdad? Recuerden que GM son simios, entonces le doy vuelta para tener ohmios. Entonces tengo el paralelo de esos dos. De aquí, pues tengo el RO de la salida, ¿verdad? Vin aquí, igual la Rin es infinito en ese caso, ¿verdad? Entonces, en este caso, M2 hace las veces de una resistencia, ¿verdad? Así como está, con una resistencia GM2, solo el transistor, más R2, ¿verdad? Entonces, vean que yo podría redibujar esto, es como si fuera una resistencia, ¿verdad? Entonces, yo puedo redibujar esto como si fuera un circuito así, donde esto es RD, ¿verdad? Aquí tengo VDD. Entonces, ese RD termina siendo el paralelo de estos dos con este. Porque nuevamente, si yo hago un análisis de Thevenin, pueden hacerlo con la fuente de prueba, ¿verdad? Lo hacen visto desde acá, pero lo que uno ve es el paralelo de estos dos con este que está aquí. Y eso es lo que tenemos. Aquí el transistor se dibuja para entender el circuito como tal, pero uno sabe que de aquí a aquí es infinito, ¿verdad? Entonces, por eso la resistencia es infinita. Es lo que tiene ahí. Entonces, ese RD visto por ahí, ¿verdad? O la resistencia es el paralelo de los tres valores. Y entonces, la ganancia ahí es menos GM, ¿verdad? Por RD, como era en el caso anterior. ¿Y RD quién es? Por eso lo puse en términos de RD, ¿verdad? Porque es como si fuera RD. Eso es una de las posibles configuraciones que tenemos. Fuente común con degeneración. Con degeneración se le dice ponerle esta resistencia RS que va ahí. En ese caso, pues tenemos una resistencia adicional, ¿verdad? Igual, resistencia entrada es infinita, ¿verdad? Esa es la transconductancia del circuito. Entonces, en ese caso, la ganancia del circuito como tal, ¿verdad? Vean que vamos a tener una tensión que se divide entre RS y RD. Hay una división entre ellas dos, ¿verdad? Que se da ahí. Entonces, es lo que queda en RD. Por eso es RD entre 1 sobre GM y RS. 1 sobre GM es la resistencia de la fuente, ¿verdad? Que está ahí. Eso ustedes lo pueden ver aquí muy fácil, ¿verdad? Eso es una fuente de corriente. Entonces, eso es una I, una corriente que es igual a GM por V1. Entonces, cuando yo digo, el, el valor resistivo son volts sobre amperes. O sea,
es V1 sobre I, ¿verdad? Entonces V1 sobre I es 1 sobre GM. Queda 1 sobre GM con RS. Entonces ahí está la ganancia. Y la resistencia de salida ahí es aproximadamente, bueno, dependiendo del valor que se tenga, se puede ver como GM, R0, RS más R0. Esa es esa es un poquito más truculenta de encontrarla, que la resistencia que está ahí. Ahí sí hay que considerar el posible valor de R0. Y lo que ocurre ahí es que el valor de RD, digamos que se diluye. Si uno hace el calculillo ahí, puede llegar a este punto, que quede ahí como referencia. Un caso más allá es un circuito, digamos, ya con polarización. Polarización es los elementos para yo poder establecer claramente el punto de operación. Entonces vean que ahí yo tengo una serie de componentes este, que me establecen polarización. ¿Para qué aparece este capacitor aquí? Este capacitor se llama un capacitor de acople. ¿Qué es? Pues, o de desacople, digamos, depende cómo se vea. Pero aquí es de acople para acoplar la señal VIN con esto, porque recuerden que los capacitores no dejan pasar CD, solo la componente AC. Entonces, a nivel CD, si yo hago un análisis, quito el capacitor, ¿verdad? Ni siquiera veo esta fuente ni el efecto que hay para allá. Entonces, con eso establezco la polarización. Cuando la señal viene aquí, se monta sobre la señal que está aquí, ¿verdad? Entonces yo establezco un punto de polarización y tengo eso ahí. Y a la salida también se pueden poner capacitores, ¿verdad? Muchas veces hay un capacitor de salida que hace lo mismo, ¿verdad? Me desacopla una parte del circuito con otra. Entonces, por ejemplo, para el análisis de gran señal, donde decimos gran señal, SD, ¿verdad? Entonces, se abre el capacitor, este de aquí, donde yo abro ese capacitor, ¿verdad? Esta tensión aquí no aparece aquí. Bueno, aquí tal vez eso no es tan correcto, porque el R2 desaparece para VIN, ¿verdad? Ni se ve, pero sí existe como tal. De hecho, la impedancia de entrada es R1 en paralelo con R2, que es la que uno ve por acá, ¿verdad? En paralelo con R2. La ganancia en ese caso es de manera similar a lo anterior, ¿verdad? Se divide entre RD y la resistencia propia del ¿cómo se llama? Del transistor, ¿verdad? Porque ven que la ganancia aquí es AV, que es igual a V out sobre V in, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo que la ganancia es igual a eso, yo veo que aquí lo que estoy sacando es que V out es un divisor de tensión. ¿De quién? De menos V in por RD sobre 1 sobre GM más RS. Ahí lo que hay que ver es que esto, que está aquí, ya se me torció todo, es un divisor de tensión. Eso es un divisor de tensión. Entonces eso es lo que uno ve ahí, ¿verdad? Cuando divide entre Wayne ya tiene la ganancia. Muchas veces se le pone aquí una resistencia de compuerta, eso me puede variar un poquito las cosas, ¿verdad? Porque al hacer ahí ya hay una división de tensión, ¿verdad? Que se va a dar. Aquí VIN entra directo, aquí entra con un divisor de tensión, entonces uno establece que aquí está el VIN, pero aquí va a quedar un VIN que le podemos llamar VIN prima, ¿verdad? Entonces ven que es un divisor de tensión. Es un divisor de tensión entre quién? Entre, bueno, VIN, por lo que se queda en la entrada del transistor, que es R1 en paralelo con R2, entre RG y R1 y R2. ¿Para qué sirve esto? Esto me sirve para controlar la cantidad de tensión que yo quiero que ingrese al amplificador, porque puede ser que yo no quiera que ingrese toda la full tensión, ¿verdad? Entonces es una opción. Entonces, desde ese punto de vista, la ganancia es lo mismo que el caso anterior, nada más que hay que agregar este componente que va ahí,
hay que agregarlo a la expresión anterior, porque ese me multiplica, ¿verdad? Es una proporción de la tensión lo que ingresa. Entonces, este es otro caso, digamos, típico. Otros casos, con puerta común, common gate, muy similar a tecnologías para BJT. La entrada se aplica en el source, como está aquí en este circuito, y la salida se toma aquí en el drenador. La ganancia ahí es muy sencilla, es el GMD por RD en ese caso, ¿verdad? Tenemos la entrada, la salida ahí de la tensión muy, muy directa. Vean que esta no es negativa, esta es positiva, ¿verdad? Todas las anteriores tenían un menos, ¿sí? Que es inversor, aquí no invierte. Para obtener las impedancias, el mismo asunto, ¿verdad? Se dibuja el circuito equivalente, se le pone la resistencia, ¿verdad? Y se puede hacer el método, ¿verdad? De Vx y X. En este caso es 1 sobre Gm, el valor que se va a ver ahí es 1 sobre Gm, ¿cómo se llama? De resistencia, si no hace el circuito, ¿verdad? Y hay un par de valores que se van, entonces tiene eso. Y para la salida hace uno lo mismo, toma el circuito equivalente, le conecta una fuente de prueba y en ese caso es igual a RD, de manera muy, muy directa. Estos son análisis técnicas de CD, en realidad, no son nuevas, totalmente de CD. Con polarización, nuevamente, digamos, si se le ponen más elementos al circuito, un capacitor ahí de acople nuevamente, ¿verdad? Entonces tenemos el transistor y bueno, para el análisis ahí, ¿verdad? Entonces, aquí por ejemplo, la entrada como tal va a ser igual, lo que ingresa es igual a R3 en paralelo con lo que se ve aquí para arriba, ¿verdad? El valor de GM. Los valores de GM, recuerden, bueno, 1 sobre GM, ¿verdad? Que dependen del punto de operación. Entonces, la señal llega y se divide entre esto y esto, ¿verdad? Entonces, por eso es que el análisis queda así. El Rout es lo que se ve aquí. Entonces, cuando uno hace ese Thevenin, ¿verdad? Se encuentra que es RD en paralelo también con 1 sobre GM más el valorcillo de R3 que está ahí presente. Y la ganancia, en ese caso, nuevamente es algo muy similar, ¿verdad? La transconductancia, cuando uno monta el modelo equivalente, ve la relación que tiene ahí. Es de la resistencia, ¿verdad? Esta es la proporción de lo que ingresa. Vean que eso es lo que ingresa, lo que está en el RIN, ¿verdad? Al final de cuentas, yo podría escribir este AV como el RIN sobre RIN más RS, porque se da una división de tensión entre esos dos, ¿verdad? Por GM RD. Digamos, es el mismo circuito anterior, nada más que hay una proporción de entrada ahí. Y el último, para cerrarlo y después ya puedes ver ejemplos más concretos, este es equivalente al seguidor del BJT. Aquí uno puede observar cómo la tensión de salida, Vout, ¿verdad? Es igual, digamos, si uno hace una malla aquí, la malla es muy, muy clara, ¿verdad? Uno tiene que Vin es igual al VGS más Vout, ¿verdad? Entonces, si uno despeja, le queda Vout es igual al Vin menos VGS. Por lo tanto, Vout sigue a Vin, ¿verdad? Porque la diferencia es VGS, nada más. VGS es lo que los diferencia de ellos dos, por eso se le llama seguidor de fuente. Uno puede hacer igual el circuito equivalente, es cuestión de sustituir, poner los valores ahí, entonces uno puede obtener el RIN nuevamente es infinito, ¿verdad? Aquí. Genial, ahí en ese sentido, muy bien. El Rout es el paralelo del RL, si uno lo ve aquí, entonces cuando uno ve esto, una parte se viene para acá, apaga la fuente de corriente, ¿verdad? Y la otra parte va para acá, entonces queda el paralelo de RL con R0, que dependiendo del valor que se tenga, pues puede ser simplemente RL. Y AV, nuevamente, ¿verdad? La proporción que está ahí, ¿verdad? Si uno hace el circuito, pues puede obtener ese AV de manera
muy sencilla. Y uno puede redibujar eventualmente el circuito con esos valores, ¿verdad? Es decir, bueno, yo tengo VIN, y entonces tengo el valor del Rout, ¿verdad? Que es RL sobre R0, y la división que se da aquí, ¿verdad? De tensión es entre GM y este paralelo, que es lo que está ahí, ¿verdad? Entonces, ya con esto tenemos los modelos básicos. Tenemos que hacer más adelante, vamos a hacer ejercicios donde vamos a plantear pues precisamente resoluciones así como son circuitos. Muchas veces hay modificaciones, se les ponen más resistencias, entonces hay que aplicar todos estos conceptos. Quiero verlo más adelante pues, con otro tipo de ejercicios que tengamos ahí. Es muy probable que por asuntos de tiempo o yo les grabe ejercicios por aparte o incluso nos podemos reunir en semana 17 por alguna sesión para resolver ejercicios. Pero yo se los voy a dar, digamos, sí les voy a dar algunos ejemplos de resoluciones. ¿Alguna pregunta? Ok, les sigo debiendo esos exámenes, mis disculpas, no los pude sacar, yo esperaría mañana, las veces pasadas los di más a tiempo, pero yo esperaría ya mañana tal vez poderlo sacar, mañana es viernes, ¿sí? Entonces, yo lo tengo pendiente totalmente. Y entonces nos estaríamos viendo el próximo martes. Que les vaya muy bonito, que estén muy bien, se cuidan y nos vamos. Nos vemos. Y nos vamos también. Que la pasen muy bien, que estén muy bien. Buenas tardes. Bueno, profe, está bien. Luego, profe. Bueno, se cuidan. Hasta luego.